En FM Ritmo estamos ya comentando Desde la Esquina del Coco. Desde la Esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la Esquina del Coco. Viene el Taytaybabura, se ve radiante tu luz, Ibarra la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Saludos amigos, hoy tenemos un programa interesante para ustedes, puesto que contamos con la suerte de conversar con un personaje muy especial acerca del patrimonio poco conocido de Ibarra. Damos la bienvenida a Pablo Rosero Rivadeneira, ibarreño de 36 años de edad, de profesión antropólogo, se autocalifica como historiador aficionado, es conocedor de temas patrimoniales y gestor de proyectos culturales y sociales. La presencia de Pablo es espontánea, pues residiendo en Quito, se comunicó con nosotros para manifestar su deseo de ser parte de estos diálogos, gesto que agradecemos y resaltamos como un ejemplo de alguien que quiere contribuir con sus conocimientos a la difusión de la historia, la cultura, el patrimonio y los personajes que forjaron nuestra ciudad. Nos acompaña también Jorge Madera, a quien agradecemos también su presencia. Bienvenido Pablo, bienvenido Jorge, bienvenidos oyentes de FM Ritmo y seguidores de nuestra señal en vivo a través de Facebook FM Ritmo. Pueden comunicarse con nosotros por la red o al teléfono 2955-450. Compartan la señal de Facebook para que llegue a más personas en todas partes. Vamos entonces al diálogo pidiéndole a Pablo nos señale qué es el patrimonio desconocido o poco conocido de un pueblo. Pero antes damos la palabra a Jorge Madera. Jorge, buenas tardes Pablo, buenas tardes oyentes. Buenas tardes Silvio, muchísimas gracias. Me interesó participar en este programa porque quiero comentar que desde la Fundación Pedro Moncayo tenemos un programa que es paralelo, que queremos implementarlo y ojalá nos estén escuchando todas aquellas personas que curiosas de la historia de Ibarra, escritores, investigadores, promotores culturales que les interesaría conocer de esta materia. Próximamente queremos hacer una reunión, digamos así, un cónclave de estas personas en la Fundación Pedro Moncayo, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que el archivo histórico de Ibarra realmente presenta grandes debilidades y si eso es así, pues se corre el riesgo de que nuestra identidad como ibarreños se vaya perdiendo. Cuando hablamos de la historia no conocida de Ibarra, también estamos hablando de documentos y grandes temas no conocidos que ni siquiera están actualmente en el archivo histórico de la ciudad, sino están en manos de las familias, en manos de otras instituciones, y que a la final, cuando alguien quiere hacer algún tipo de investigación sobre la historia Ibarra, sobre su cultura, sobre sus tradiciones, realmente encuentra el tema cuesta arriba. Lo que pretendemos es empezar a reunir todas esas fuentes que están dispersas, ¿no? Ubicar, es más, ya tenemos ubicadas algunas fuentes y seguramente Pablo, con quien hemos tenido una conversación previa, ¿no? Y te felicito, Pablo, porque tú eres una persona de nueva generación. Acabo de identificarte que eres amigo y contemporáneo de un hijo mío, entonces eso nos agrada porque vemos que hay una nueva generación interesada en esto, ¿no? Entonces, Pablo, te hemos de invitar para que con tu conocimiento, con tu experticia, también nos vayas diciendo este tipo de cosas que debemos y pasos que debemos dar los ibarreños, ¿no? Entonces, la historia poco conocida de Ibarra, que es este tema,
el tema para hoy la queremos escuchar de algunos elementos que tú tienes de la historia. Y ahí sí, pues, te cedo la palabra para que nos cuentes cuál es la que a tu criterio, a tu entender, son las partes poco conocidas de la historia de Ibarra. Bueno, bienvenido, Pablo. Gracias Silvio por el espacio, gracias también Jorge. Yo quisiera partir un poco delimitando lo que entenderíamos por un patrimonio poco conocido o desconocido en muchos de los casos. Cuando hablamos de patrimonio nos podemos distinguir dos fuentes o dos tendencias. Por un lado el patrimonio material y por el otro lado todo lo que se refiere al patrimonio inmaterial. Y aquí hago un énfasis en particular, porque en el patrimonio inmaterial está todos los saberes, todas las tradiciones, las leyendas que forman parte de nuestra identidad y que a veces han sido subvaloradas, han pasado como cosas que no son reales, no son auténticas. Entonces, y sin embargo tienen un valor. Patrimonio desaparecido podemos determinarlo como aquel patrimonio que ha sido afectado por la incuria, es decir, por el descuido, ¿no? Por la negligencia o por factores naturales también. Entonces, por ejemplo, en nuestra ciudad, justo conversábamos hace un momento, la ciudad fue azotada por un terremoto, entonces eso afectó mucho del patrimonio de la ciudad. Son pocas cosas realmente las que hoy en día podemos disfrutar de lo que fue la Ibarra antes del terremoto. También tenemos dentro del patrimonio inmaterial ahora las memorias, los saberes tradicionales que se van perdiendo por el paso del tiempo. Y aquí hay todos estos oficios o costumbres que ya no se practican, no se realizan. Ahora, hace un momento hablábamos todo el tema de la fotografía, de lo que significaba hacer una fotografía hace 60, hace 70, hace más de 100 años. Era un proceso sumamente complicado, complejo, y del cual, sin embargo, hay obras notables. Yo les conversaba de esta famosa fotografía de Camille Farrand, del cual hablaremos más adelante, de los aguateros de Quito, donde se puede ver, es una poesía esa fotografía, donde se puede ver el agua depositándose de un pondo a otro. También hablamos, cuando hablamos sobre el patrimonio poco conocido, de bienes patrimoniales que son resguardados en sus repositorios por especiales medidas de seguridad, y que eso a veces restringe el conocimiento del público. Y aquí yo abriría también un aspecto adicional, y es el que usted mencionaba, Jorge, cuando quienes conservan estos bienes patrimoniales, por ejemplo, son familias o son personas particulares, a veces con muy justas razones, pero se restringe mucho el disfrute de todo, es decir, queda circunscrito a un ámbito muy privado, muy particular, lo cual es válido, por supuesto, pero nos impide a la ciudadanía conocer ese legado que nos dejaron las generaciones anteriores. Eso es lo que más o menos unos elementos, unos breves apuntes para delimitar qué entendemos nosotros por este patrimonio poco conocido de la ciudad. Pero hay un patrimonio que por su naturaleza es resguardado con especiales medidas de seguridad, claro, que restringen el conocimiento público. Así es. ¿Así es? Así es. Por ejemplo, en los museos, yo mencionaba este punto, porque por ejemplo en los museos es muy común que muchas obras de arte formen parte de lo que se llama las reservas del museo, ¿no? Entonces, cuando a veces hemos seguido la pista a algunos bienes patrimoniales, nos encontramos que forman parte de la reserva. Entonces, la reserva es un lugar con todas las medidas técnicas para asegurar la conservación de los bienes. Rara vez un bien de la reserva sale a la luz pública. Puede salir por una exposición, puede salir porque alguien lo requiere, pero no es un lugar donde usted va y puede ver directamente la obra. Es un lugar muy, muy cerrado. Esto se entiende por el tema de la conservación, porque a veces también aquí entramos en una, ¿cómo diremos? En una
tensión entre dos fuerzas. Por un lado, el derecho que tenemos todos los ciudadanos de conocer nuestra historia, de conocer nuestro patrimonio, de disfrutarlo, ¿no? Pero por otro lado también está el tema de la conservación, que es un tema que requiere mucho esfuerzo y, hay que decirlo con toda honestidad, un tema que requiere mucho dinero, ¿no? Y no siempre se ha hecho los esfuerzos necesarios por conservar los bienes, y por eso a veces hemos tenido grandes pérdidas. Por ejemplo, ya para entrar un poco en materia, yo recuerdo cuando tenía yo unos 18 años, era estudiante del Sánchez y Cifuentes, alguna vez ingresé a la capilla del antiguo Hospital San Vicente de Paúl, en las calles Juan Montalvo y Colón. Y en la mampara es decir, apenas uno entrando a la capilla, había un cuadro de Troya, ¿no? Que es más, ya lo podemos ver, lo tengo acá. Este cuadro representaba el descendimiento de Cristo, ¿no? Cristo en brazos de su madre. Y era un cuadro que tendría unas dimensiones más o menos de unos 2 metros por 50 por 3, más o menos. Y este cuadro, ese año, 1998, desapareció. Y hasta ahora no sabemos dónde está. Se lo robaron. Entonces eso fue por descuido. Ahí viene mi pregunta, que la formulé hace un momento también. ¿Existe un inventario o un catastro de los bienes patrimoniales, artísticos especialmente, que se conservan en templos y conventos de la ciudad, o no existe? Debe existir. Existen fragmentos, digamos, es decir, cada entidad... Porque están desapareciendo obras de arte, ¿no? Cada entidad responsable, o sea, cada custodio de los bienes patrimoniales tiene un inventario, o debería tener un inventario. Pero lamentablemente... Pero el custodio, ¿quién sería, por ejemplo, en el caso de una iglesia, de una parroquia? ¿Sería el párroco? Claro, por supuesto, es el párroco. ¿Y dónde está establecido esa obligación? La iglesia tiene también sus procedimientos, ¿no? Entonces, ellos se rigen por el Código de Derecho Canónico. Entonces, está establecido que cuando un párroco, por ejemplo, le cambian de parroquia, se va a otro, él tiene la obligación de dejar un inventario. Y antes era muy común esto. Si ustedes investigan la historia, van a encontrar los famosos libros de inventarios, justamente, cuando de los párrocos dejaban una iglesia, y algunos más prolijos que otros dejaban detallando todo. Desde el edificio, los altares, qué imágenes había, hasta las cosas más mínimas, herramientas, todo. Es más, esos archivos de las parroquias servían muchísimo para establecer los bienes de la ciudad, pues. Por supuesto. Y para establecer la identidad de las personas, inclusive. Sí. Ahí se registraba todo. Así es. Tomen en cuenta, por ejemplo, que la iglesia y el Estado se separan en 1900. ¿Qué significa esto? Que antes de 1900 la iglesia regía todo. Entonces, como bien dice Silvio, o sea, la identidad de los ciudadanos incluso estaba determinada por la iglesia. Las parroquias eran los centros administrativos, entonces por supuesto tenían que llevar también un inventario de los bienes. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que con el pasar del tiempo ha habido un descuido en ese aspecto. Entonces no siempre se cumple esta obligación, que es más de un carácter más moral, ¿no? De dejar indicando todo lo que ha estado a cargo de una parroquia. A todo esto también se suma el hecho de que incluso no hablemos solamente de la iglesia, sino hablamos también del Estado, que es el otro gran tenedor exactamente de las obras patrimoniales. Entonces, el Estado tampoco ha dado normativas claras sobre cuidado patrimonial. No es hace mucho tiempo que se arma un proyecto de emergencia de parte del Estado. El año, más o menos entre los años 2009 y 2010, se da un decreto de emergencia del patrimonio nacional, ¿no? Entonces, dentro de este decreto de emergencia, una de las primeras tareas fue justamente la de establecer un inventario, ¿no? Y se hizo, pero este inventario ha sido objeto de bastantes críticas de algunos sectores, porque está incompleto, porque no ha tomado en cuenta algunos elementos que deberían ser tomados en cuenta. Por ejemplo, el tema de hacer una investigación profunda de la historia de los bienes. Yo les conversaba hace un momento que, revisando, porque era de acceso público, no sé si todavía siga siendo de acceso público este inventario del antiguo Ministerio Coordinador de Patrimonio, que ya no existe, por cierto, este ministerio.
les conversaba que revisando el inventario, yo entré a ver qué obras estaban, por ejemplo, en la catedral. Y a pesar de que es un buen esfuerzo... En la Catedral de Ibarra. En la Catedral de Ibarra, sí. Ajá. Y por ejemplo, había un altar que no correspondía a lo que es. En la descripción del bien decía, por decir, no me acuerdo exactamente lo que decía, pero no era el altar que decía ser. El altar es el de San José y ahí ponía otra advocación, otros santos. Entonces, este tipo de detalles son problemáticos porque también al momento de nosotros de seguir la pista a un bien nos confunden, ¿no? Entonces, si no hay realmente personas, más que yo sí en esto soy un poco enfático, porque más que una persona experta en el tema, una persona con amor a la cultura, con vocación a la cultura, porque no sirve de mucho tener una titulación, digamos, muy alta en materias patrimoniales si uno no ama realmente la cultura. Así es. Vamos entrando al tema, el patrimonio poco conocido o desaparecido de Ibarra. Pablo, cuéntenos de los vestigios de la Ibarra anterior al terremoto. Por ejemplo, la traza de la ciudad o el trazado de la ciudad. El trazado de la ciudad de Ibarra obedece, como en muchas ciudades de América, al famoso instrumento del damero. El damero era una especie de cuadrícula, ¿no? Que se procuraba o se utilizaba para el trazado de las calles. Las calles se trazaban como en forma de un tablero de ajedrez, con horizontales o tablero de damas, porque de ahí viene el término damero, ¿no? Exactamente. Entonces era una cuadrícula, para que nos entendamos. Pero claro, de acuerdo a las características del terreno, a veces habían cambios. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Quito, que está marcada por... Pero en Ibarra no teníamos ese problema, ni tenemos, es plano. Exactamente. Pero hay evidencia que hacia la zona del barrio de San Francisco había un cierto desnivel. Y por eso es que si hoy, por ejemplo, nos fijamos en la calle Juan Montalvo, la calle Juan Montalvo tiene una ligera curvatura. O sea, dentro todavía de esa estructura de damero, pero hay todavía una ligera curvatura. La calle Sucre era una calle que presumimos que era bastante angosta. Lo que sucedió después del terremoto fue que se ampliaron las calles. O sea, tal fue el temor que generó en la población, que la gente quería tener un espacio amplio en la calle para poder salir, y si había un sismo, que no le pase nada, o sea, tener un lugar. Le caían las casas encima. Exactamente. Entonces ampliaron la calle para evitar eso. Ampliaron la calle. Entonces, y nos quedó muy bien porque quedaron para la circulación vehicular excelentes, ¿no? Es que Ibarra es una ciudad que se presta para eso, o sea, se presta para caminar, para ir despacio, para conocerla, para quererla, vamos. Entonces, en relación a la pregunta que me hacía Silvio sobre la traza de la ciudad, yo soy del criterio de que la traza no cambió sustancialmente entre lo que fue en la colonia a lo que fue luego del terremoto. 9 manzanas por 9 manzanas. Aproximadamente la dimensión se mantuvo. Tomen en cuenta también que hasta los años 70 la ciudad llegaba por el sur, por ejemplo, máximo hasta la avenida Teodoro Gómez de la Torre, ¿no? Y por el norte hasta la calle Rafael Troya o Luis Fernando Villamar. En Santo Domingo. En Santo Domingo, exactamente. Entonces, y por el oriente hasta el Tahuando. Y por el oriente, claro, el límite natural es el Tahuando, ¿no? Y por el occidente hasta la Chica Narváez. Así es. Esos eran los límites de la ciudad. A mí me sorprende mucho. Yo pues vivo ya muchos años en Quito, pero me sorprende el otro día que llegaba a Ibarra, entramos por el periférico y resulta que toda esta parte de Yuyucocha, que cuando yo era pequeño en la escuela modelo nos llevaban de paseo. Era el paseo de todos los años. Era lejos. Era lejísimos. Paseo de escuela. Paseo de escuela, a Yuyucocha, exactamente. Entonces uno llegaba hasta la estación del tren y ahí se acababa todo. De ahí era todo unos terrenos potreros, etcétera, y llegaba uno a Yuyucocha. Estábamos ahí un rato y se regresaba. Hoy todo eso está completamente urbanizado. Sí. Entonces, pero ya no se siguió el trazado cuadriculado. No sé, y es una pena porque la ciudad sí pudo seguir. Se prestaba, trazado, ¿no? Se prestaba para eso. Es un caso, yo diría, de los pocos que existen en el país, una llanura tan grande para desarrollar todo este sistema de damero. Por ejemplo, Ambato no tiene podría estructura, no podría.
Riobamba lo puede hacer, pero ya abarcó los límites hasta donde podía. Claro. ¿No? Ya se ha pasado en otras ciudades, pero Ibarra pudo haber crecido más con ese trazado, ¿no? Pero hablando de ese patrimonio desconocido, coméntanos una cosa. Nos hiciste ver antes de la programación una foto, que quizá es la única foto que existe de antes del terremoto de Ibarra, una foto panorámica de Ibarra, y que seguramente está reposando en un archivo en el exterior, ¿no? Y eso es parte del problema. Mucho de la historia de Ibarra está repartida en documentos que no están en la ciudad de Ibarra. Y aquí carecemos de museos, pues las cosas nuestras están en otros museos de otras ciudades, de otros países. Y lo poco que hay está guardado y escondido. Así es. Sí. ¿Sí? Yo no sé si se puede ver por No la podemos, cámara, no pero podemos. Bueno, esta foto es una foto que está en un libro que trata sobre este gran fotógrafo, pionero realmente de la fotografía, se llamaba Camillus Farrand. Camillus Farrand estuvo en lo que es el Ecuador más o menos desde 1857 hasta el 74, 75 más o menos. Y él era curioso, él iba por los pueblos y mostraba a las gentes sus fotografías. Entonces, las funciones que él tenía se llamaban optorama, porque optorama era una metodología que existía en el tiempo de él para capturar las imágenes fotográficas. Y en este librito que yo les mencionaba, que es un diario, antes se escribían mucho los diarios íntimos, entonces este es un diario de Manuel Alejandro Pasquel, uno de los sobrevivientes del terremoto. Entonces en este libro hay una parte en que dice: hoy me hice retratar con el señor Farrand norteamericano, que ha traído la misión de mostrar sus imágenes de optorama, que son de todas las montañas de América. Optorama. Entonces, eso era lo que hacía Camillus Farrand. Entonces, para eso vino al Ecuador y se quedó largos años en el Ecuador. O sea, hay fotos de baños, de la entrada al oriente, del Chimborazo, de la misma Riobamba, de Quito hay muchas. Y en una de esas, él estuvo en Ibarra, presumiblemente antes del terremoto, y hay esta foto que lamentablemente no la podemos mostrar en la cámara, pero es una foto tomada desde el Alto de Reyes, o desde el mirador, donde hoy está el Arcángel. Y veíamos ahí, nos hace dudar esta foto, porque la traza de la ciudad es muy parecida a un cuadro que existe en el municipio, que fue hecho por Rafael Troya, ¿no? Pero lo que nos saca un poco de dudas es que podemos ver ahí las torres de la antigua iglesia de la compañía. Sí, es clarísimo, ¿no? es clarísimo. Entonces se distingue ahí. Y se ve pues que ahí inmediatamente está la plaza mayor, que se decía en esa época, porque que es mucho más grande que el actual Parque Pedro Moncayo, parece según ser las proporciones, ¿no? Parece ser que era más grande, ¿no? Entonces parece ser que luego del terremoto, con el proceso de ensanchamiento de calles, del área destinada a la plaza se redujo. Parece ser eso. Entonces esta fotografía es una reliquia. Está en un museo Getty, que si no estoy mal es de un museo en Nueva York. El museo Getty compró todos los derechos de Camillus Farrand, y parece ser que los originales están ahí. Y es verdad lo que decía Silvia hace un momento, es decir, debería ser una obligación nuestra ir por estos... Claro. Por estos lugares. O sea, me refiero a una obligación, pues, desde el municipio, por ejemplo, es emprender una investigación seguir los rastros, y rescatar, documentales, y rescatar documentos. Aquí me voy a adelantar un poquito nada más. Por ejemplo, cuadros de Troya que estaban en el Museo Grassi de Leipzig, en Alemania. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial había evidencia concreta de que estaban ahí. Pero después de la catástrofe que fue la guerra, no se sabe bien dónde fueron a parar. Entonces, cuadros que estaban además prohibidos de salir del Ecuador. García Moreno promulgó un decreto para que ningún cuadro de Rafael Troya pueda salir del país, porque él ya se dio cuenta del talento increíble que tenía este hombre. Entonces sabía que los viajeros que venían al Ecuador, sobre todo Reyes y Stubel, que son los primeros que le contratan a Troya y que descubren su gran talento, ellos quisieron llevarse todo. Pues entonces García Moreno dijo: no, ratito, toda la producción de él es patrimonio del Ecuador, por tanto se queda aquí. Pero algunos se los llevaron y estaban en este museo y no sabemos qué pasó. De lo que nos cuenta Pablo acerca de la fotografía de Camillus Farrand,
fotografía panorámica de la ciudad de Ibarra tomada desde el Alto de Reyes, se desprende la ubicación de la iglesia de los jesuitas. Ajá, así es. Estuvo ubicada ¿Exactamente dónde? En la intersección de las calles Flores y Sucre. Es decir, donde está hoy actualmente el Banco del Pichincha. Entonces ahí estaba la puerta de la iglesia. La fachada. Sí, la fachada. Ahora, valga mencionar que pero la fachada estaba hacia la Flores. Exacto, la fachada daba a la Flores. A la Flores, sí. Uh-huh. Pero y se extendía hacia el sur. Hacia el sur, por supuesto. Uh-huh. Pero tomemos en cuenta que toda la manzana en la colonia, es decir, todo lo que está comprendido entre la calle Sucre, Oviedo, Rocafuerte y Flores, todo eso fue de los jesuitas. ¿Y dónde estaba uno de los primeros conventos de monjas, el convento de las Conceptas? Las Conceptas estaban donde hoy es el Colegio de la Inmaculada Concepción. Se conserva el lugar. Se conserva. Pero claro, las monjitas que dirigen ahora el colegio son las Hijas de la Caridad. Hijas de la Caridad. Es otra congregación. Pero parece ser que por el hecho de que hubo este monasterio, se asignó después del terremoto esto para fundar el colegio de las Hijas de la Caridad. La plazoleta, la que conocemos nosotros como plazoleta del Águila, era conocida en tiempos de la colonia como la plazoleta de las Conceptas. Y un dato, ese espacio fue el mercado de la ciudad, y hasta hace no mucho tiempo. Claro. Hasta, creo que me parece que hasta los años 60 cumplió como mercado esa ciudad. Fue también, dicho sea de paso, uno de los espacios donde primero se reunieron los sobrevivientes del terremoto, ¿no? Fue donde primero se organizaron o intentaron organizarse esa plaza de las Conceptas, o Plaza del Águila que le decimos hoy en día. Una pregunta, mira, quienes somos curiosos de ir rebuscando la historia de nuestra ciudad y nos hemos convertido en ratones de biblioteca, vamos descubriendo algunas cosas e inclusive por referencias de los mayores. Bueno, mucho de la historia del Ecuador, digamos hasta la Revolución Liberal, ¿no?, estuvo marcada por la presencia de las comunidades religiosas, ¿no? La religiosidad era muy alta. Y claro, cuando eso sucede y cuando el poder estaba en la iglesia, el poder político estaba muy fuertemente arraigado a la iglesia, se puede desprender que también el poder económico estaba ahí. ¿Sí? Y esto para comentar lo siguiente. En una visita que hicimos hace un par de años a la ciudad de Popayán, ¿sí?, nos invitaron a conocer un museo de arte religioso en Popayán, y quienes nos guiaron en el museo nos hicieron saber que prácticamente el 95% de obras que estaban exhibiéndose ahí eran obras coloniales de la escuela quiteña, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué fueron a aterrizar esas obras ahí? ¿No? La explicación fue, bueno, el tema es que las comunidades religiosas y digamos el clero era dueño y señor de muchas cosas y tenían las obras y los documentos mucha movilidad entre las ciudades, es decir, ahora estaban aquí, mañana estaban por acá, pasado mañana estaban por acá, porque además, ¿no?, la ciudadanía común y corriente, es decir, nosotros no conocemos la existencia de un inventario, como tú dijiste, Silvio, de todas esas maravillas. Y es lo que puede estar pasando y lo que puede pasar si no se hace este inventario o catastro, ¿no? Así es, es un riesgo. Ahora también, sobre lo que decía Jorge, es interesante que la escuela quiteña tenía una actividad comercial también, es decir, la actividad por supuesto era artística, pero también estaba destinada al comercio, es decir, obras de arte se vendían claro, a lo largo de lo que entonces era la Pero generalmente lo religioso estaba en los conventos y en las iglesias. Totalmente. Otro comentario que es referente a este patrimonio poco conocido o desconocido. Mira, la misma Ibarra conoce poco, los ciudadanos conocemos poco de la existencia de esta serie de publicaciones de unos tomos sobre la monografía de Ibarra, que ha sido publicada por la Sociedad Amigos de Ibarra.
más o menos eso será desde hace unos 20 años. Unos 20 años, Unos 20 años será, Así es. Silvio. Un grupo de mayores nuestros se reunieron con el compromiso de empezar a recoger todos los elementos de la historia y lo fueron colocando en estos tomos de la Dices mayores porque yo también estaba ahí. No sé si vos eras uno de los fundadores, pero vos sí eres un poquito mayor que mí. Pero hace 20 años, no tanto. Pero estaba tu papá ahí. Así es. Sí. Sí. Entonces, bueno, aquí cuando tú ves los componentes de esa monografía, que suponemos es extensa, cubre muchas cosas, pero también se denota que nuestra historia tiene unos grandes vacíos, ¿no? O sea, Claro. ¿cuánto les costaría a estas personas ir recogiendo y armar ese rompecabezas que está en la monografía? Que de paso es excelente, ¿no? Así es. Sí, recomendable. Pablo nos comentaba que ha recibido los tomos de la monografía de Ibarra y que son de una importancia increíble, Para ¿no? mí es un aporte incalculable. Yo creo que es de los mejores aportes históricos que se ha hecho a la ciudad. Y ahí hay que agradecer a grandes personajes, ¿no? Claro, Como Pepe Albuje está encabezando Sí, ahora está la Pepe agrupación, Albuje, ¿no? sí. Es Está en un la personaje importantísimo Así que escribe sobre historia y cultura, Sí. ahora en Ibarra. Es un gran esfuerzo y yo pienso que debería ser una obligación cívica de todos los ciudadanos ibarreños, de los niños, los jóvenes, conocer esta monografía. Ahora, la forma también, y en eso hay que ser un poco crítico, hay que ser un poco más creativo en la forma en que se transmite la historia. La historia no es el conjunto de fechas ni de datos exactos Exactamente. sobre el pasado, sino es como un árbol, es las raíces que nos sostienen, ¿no? Entonces debe contarse de una manera divertida, didáctica. Ya, pero la monografía Didáctica. como tal tiene que ser así. Por supuesto. Claro, la historia ya puede ser tratada de otra manera. Depende de quién la transmite. Claro. Es decir, cualquier libro, o sea, yo puedo, a mí me puede buscar cualquier libro, pero la forma en que yo transmito es lo que a usted le inyecta el gusto por decir, bueno, ¿y qué más hay? Entonces yo también me preocupo por ver en qué más me puedo formar o sobre qué más puedo investigar. Entonces es un esfuerzo realmente notable y lo que nos toca, digamos, a las nuevas generaciones es buscar transmitir eso, socializar lo más que se pueda esta información. Claro, y a esta generación nuestra, Silvio, nos corresponde ser una suerte de correa de transmisión de ese conocimiento, ayudar a rescatar y Así trasladar es. a la generación Por supuesto. de ustedes, ¿no? Hay un tema que es fundamental en todo esto. Mira, la historia de Ibarra, como decía, tiene muchos vacíos, ¿no? Y bueno, generalmente la historia de los países, ¿no?, de las regiones, es una historia escrita por gente que es una historia descriptiva de lo que sucede en el ámbito político, económico y administrativo de los países, ¿no? Ujú. Pero las historias ciudadanas, ¿no?, que son las que contienen las vivencias de la ciudadanía, las tradiciones y las formas de vida de los ciudadanos, esas son las que verdaderamente nos interesan. Por Así ejemplo, es. a ver, la historia de las instituciones de la ciudad de Ibarra. ¿Cómo no dar a conocer la historia de la sociedad de artesanos y su incidencia, ¿no?, en la economía y en el desarrollo social de la ciudad? Claro. ¿Cómo no dar a conocer la historia de instituciones básicas que han marcado, por ejemplo, el Orfelinato Pérez de Ibarra? Nadie se imagina la importancia que ha tenido, la importancia social de un orfelinato al haberse hecho cargo de personas desamparadas, sin padres, y les han dado vida y han formado ciudadanos. Esas cosas hay que irlas descubriendo. Claro. La historia, por ejemplo, de cómo fue la evolución de la iglesia de la catedral, de la curia diocesana. Es decir, cuando tú empiezas a conocer esas cosas y descubres esas historias, dices, bueno, la verdad es que Ibarra tiene mucho que mostrar. Por supuesto. Por ejemplo, acaba de mencionar el tema del Orfelinato Pérez. Ajá. Sabía que fue fundado por una hermana de Monseñor Pérez Quiñones, Pérez Quiñones, así es. obispo de Ibarra, más o menos entre los años 1907 al 18, más o menos. Pero hay un dato. No es casual que Monseñor y su hermana decidan fundar un orfelinato.
porque Monseñor Pérez Quiñones fue sobreviviente del terremoto. Ya. Tenía 5 años cuando ocurrió el terremoto. Y esa noche fatídica, del 15 al 16 de agosto de 1868, Monseñor Pérez Quiñones, el niño Ulpiano Pérez Quiñones de 5 años, pernoctaban en Otavalo con su papá, y el papá murió en el terremoto. El niño se salvó y el papá lamentablemente murió. Entonces, este antecedente parece ser que a él y a su hermana, esa orfandad, digamos, en la que quedaron ellos, les motivó a preocuparse también por otros niños en la misma situación, y fundaron esta institución que ha sido de las más notables, pues, de la ciudad de Ibarra. Sí, son cosas, este es el tipo de detalles que deben motivar a los ibarreños a conocer sus raíces. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo algunas versiones y algunas descripciones de cómo fue la vida de los ciudadanos después del terremoto, cuando estuvieron asentados en La Esperanza. Santa María de la ¿Cómo Esperanza. es que se instalaron? Cierto es que tenemos unas descripciones de cómo fue la historia del terremoto y del campamento y todo eso, ¿no? Pero otra cosa es leer las versiones y las narraciones de quienes vivieron ahí, cómo es que vivieron, cómo es que se mantenían ahí durante Pero cuéntanos todos los algo, a años. ver. Yo les puedo contar Sí, algo. a ver, si me permite. Pablo. Miren, en este librito que les digo es un diario, de estos diarios íntimos. Este libro no contiene, eso es lo interesante, o sea, no contiene los datos significativos de la historia, ¿no? Pero sí contiene lo que decía Jorge, es decir, la vida ordinaria. La vida que es ordinaria. que también lo que nos interesa. Y sobre lo que dice Jorge hace un momento, mire lo que dice. Esto escribe en La Esperanza, mayo 17 de 1872, es decir, un mes casi después del retorno, de la fecha oficial del retorno, dice: en este memorable día dejo la población de La Esperanza, el lugar de 1000 gratos recuerdos, y me constituyo en la ciudad de Ibarra con toda mi familia. Día de eterna memoria, pues me separo para siempre del lugar donde tuve mi compañera, mi amada Merceditas, y mis queridos hijos, y dejo mis amigos quienes han hecho pasajera mi vida. Me constituyo en la casa del señor Manuel Cifuentes. Me hallo sin recursos para poder hacer el lugar de mi habitación. Esto habla de la pobreza que vivían los habitantes de la ciudad de Ibarra luego de una catástrofe como tal. Y antes de eso, él pone incluso que en abril 22 de este mismo año de 1872 dice: en esta fecha bajaron los empleados civiles a constituirse en la ciudad de Ibarra. Y un poco antes nos da un dato adicional. En abril 10 dice: hoy principian a destruir la población de La Esperanza y me obligan a botar mi pieza que tanto trabajo me ha costado. Bendito sea el cielo, me conformo con los decretos de la providencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de detalles, aparte de que, bueno, para mí me resultan muy hasta enternecedores, ¿no? O sea, porque Novelescos, Claro. enternecedores, pero denotan un heroísmo increíble Así es. de esa gente que sobrevivió al terremoto, y por eso es que ahora existe un lugar allí. Eso tiene que entender la ciudad. En la avenida del Retorno Así es. hay un monumento, ¿no?, al campamento del Retorno, pero es un monumento que significa mucho para los ibarreños, ¿no? Claro. Detrás de ese monumento hay una plaza de toros, pero resulta ser, y aquí un mensaje muy cordial al señor alcalde de Ibarra, y un mensaje de un ibarreño de cepa, cuyos antecesores estuvo en el campamento, y tenemos documentos de eso, ¿no? Por favor, que no se hable de un polideportivo en ese lugar, pues. Por supuesto. Perdónenme, o sea, los ibarreños tenemos que también poner las cosas en el puesto y protestar. Sí, señor alcalde, háganos un parque temático que conmemore realmente nuestra historia y nuestra tradición, y eso sí es otra cosa, le aceptamos. El Retorno. Sí, sí. Sí, es penoso cuando uno pasa por este lugar. Uno ve los monumentos, ve los personajes, y uno no se da cuenta. Como que no ha pasado nada aquí, ¿no? De la valía. O sea, si no fuera por estos personajes, la ciudad de Ibarra simplemente no existiría nomás. Porque luego del terremoto se da, y este es un hecho desconocido también dentro de la historia de la ciudad, hubo una divergencia de opiniones sobre si la ciudad debía volver a su antiguo solar o quedarse en Santa María de la Esperanza. Entonces ahí se debió, gracias al genio de este gran hombre que fue el canónigo Mariano Acosta y del profesor José Nicolás Vacas, cuyo criterio prevaleció, y con el apoyo de García Moreno ellos se obligó a que la gente pueda regresar
a su lugar de origen. Que había también en la población un miedo muy fundado de regresar por el tema de los sismos. Pero también había una gran ventaja, y sobre esto podemos seguir hablando, que era el tema de los recursos, porque habían quedado en mucha pobreza. Entonces en la ciudad destruida abundaba material para la construcción. Entonces la nueva ciudad fue en gran parte reconstruida con los restos de la antigua. Por ejemplo, hablemos de obras de arte en piedra. Uh-huh. El arco lateral de la iglesia de la Compañía, ese fue rescatado. Claro que sí. Y es una maravilla, está en la calle Oviedo, en el colegio Oviedo. Así es, sí. Así es. Lo que sucedió aquí fue que este arco fue de lo poco que quedó en pie de la antigua iglesia de los jesuitas. La iglesia estuvo dedicada a San Francisco Javier, que es uno de los santos, digamos, principales de la Compañía de Jesús. Este arco miraba hacia lo que hoy es la calle Sucre, ¿no? Era el arco lateral de la iglesia, la puerta lateral de entrada. La iglesia era de una sola nave. De una sola nave. Lo que se hizo en los años 20, 30 fue iniciativa de un antepasado suyo, de Monseñor Liborio Madera. Él decide trasladar piedra por piedra, o sea, desmontar primero y luego trasladar piedra por piedra de este arco y empotrarlo en la entrada del Asilo Oviedo, que era en ese entonces, no era todavía colegio. Hoy una de las calles más transitadas del centro, y nadie regresa a ver el significado de eso. Exactamente, entonces fue trasladado, y eso también es un homenaje anónimo a los artesanos de la ciudad, porque con una prolijidad increíble fueron trasladando como un rompecabezas y lo fueron armando de nuevo y pusieron ahí el arco. Y como dice Jorge, o sea, pasamos nosotros todos los días y nadie le para bola a uno de las reliquias que tenemos antes del terremoto. Y uno de los íconos que representan la habilidad de los picapedreros, artesanos de ese tiempo, porque es realmente un encaje de piedra. Sabemos los nombres del director, del jesuita director de la obra, que se llamaba el padre que inició la obra, Januario Garofalo se llama, parece que era un jesuita italiano él. Pero quienes, digamos, pusieron todo su sudor, su empeño, fueron los que usted dice, Silvio, o sea, los picapedreros, los albañiles, no, gente anónima que construyó eso. Entonces, imagínense, ahí estamos hablando de un pedazo de memoria de la ciudad que tiene más de 300 años y donde está resumido, o sea, todo el esfuerzo de esta gente que levantó la ciudad. Y los altares de la iglesia de la Compañía todavía se conservan. Algunos fueron rescatados de las ruinas de la Compañía de Jesús y trasladados a la catedral, ¿no? Lo que se conoce como los retablos. Los retablos, es decir, el retablo, digamos, es toda el altar propiamente es la mesa donde el sacerdote celebra los sacramentos, pero el retablo es todo el conjunto artístico que acompaña al altar, ¿no? De lo que se conoce hay tres. Hay tres, sí. El uno es el altar de la Inmaculada, ¿no? Que está en la catedral, en la nave izquierda. Si uno entra a mano izquierda hasta el fondo está el altar de la Inmaculada, y del otro lado donde se expone normalmente el Santísimo está el altar del Corazón de Jesús, que también es rescatado de las ruinas de la Compañía, y también está el que ahora funge de altar mayor, que es el dedicado al Arcángel San Miguel. Esos tres son los retablos principales que se sabe fueron rescatados de la Compañía de Jesús. Y si uno se acerca y mira con atención, a las personas curiosas como usted, Jorge, va a encontrar algunos diagramas o algunos símbolos que los jesuitas ponían a sus obras. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, una de las características muy jesuíticas era poner, por ejemplo, una abreviatura latina que es AMDG, significa Ad Maiorem Dei Gloriam, ¿no? Uh-huh. Todo esto en medio de un sol que simbolizaba la Eucaristía. Entonces, a veces cuando concluían algún libro o cuando concluían alguna obra, un altar, una iglesia, lo que sea, en algún lado trataban de poner eso. Entonces, si uno se acerca, sobre todo en el altar de la Inmaculada, uno se va a dar cuenta clarísimo, es una base, está puesto esta parte. Pablo, y de lo que usted conoce, y hablando del patrimonio desaparecido de nuestra ciudad, ¿qué pasó con el cuadro de Nuestra Señora de la Luz? ¿Dónde está? ¿Y qué tiene que ver el padre Juan de Velasco con esta obra?
Claro que sí, esta es una de las historias, yo digo, más apasionantes que existen en nuestra ciudad, porque el padre Juan de Velasco, este gran historiador, ¿no?, reconocido a nivel nacional y también fuera del país. ¿De dónde era él? Jesuita, riobambeño. Riobambeño. Murió él en Roma, murió en Faenza, en la ciudad de Faenza, en Italia, ¿no? Luego de la expulsión de los jesuitas. Aquí recordar que los jesuitas, una vez expulsados, se les destinó como el sitio de destierro lo que en esa época eran los estados pontificios, lo que es la actual Italia. Entonces todos los jesuitas del mundo fueron allá, entre ellos el padre Juan de Velasco. Pero el padre Juan de Velasco, hacia los años más o menos 1755 al 60, es decir, en plena mitad del siglo XVIII, estuvo en Ibarra. Fue procurador del colegio de los jesuitas de Ibarra. El procurador era una especie como de abogado, pero también de administrador. Y le habían pedido al padre Juan de Velasco que venga porque el antecesor de él había muerto y había dejado medio confusas las cuentas y algunos entuertos económicos. Entonces el padre Juan de Velasco vino a solucionar. Y cuando él estaba aquí, él manda a hacer una imagen, que era esta de Nuestra Señora de la Luz. Es un lienzo grande, de más o menos hablemos de 1,70 m por 1 metro tal vez. Es un lienzo más o menos de unas dimensiones grandes, ¿no? Este cuadro representa a la Virgen, ¿no?, sacando las almas desde la ignorancia, digamos, del pecado. Esa es la interpretación que se le da hacia la luz de Dios. Entonces, por eso se le dice Nuestra Señora de la Luz. El padre Juan de Velasco deja este lienzo en la iglesia de los jesuitas, como es lógico. Y él, es más, deja indicando todos los ornamentos litúrgicos para el culto de esta imagen. Dice, dejo tantas telas, tantos recubrimientos, una custodia, deja detallando todo lo que dejaba para el culto. Pero parece ser que esta imagen pudo rescatarse también de los restos del terremoto, no sabemos cómo, pero tenemos evidencia de que esa imagen estuvo presente en la catedral, al menos hasta bastante entrado el siglo XX, incluso hasta después de los años 60, que estuvo en la catedral a mano izquierda, cerca de donde hoy, digamos, estaría en la primera columna más o menos, estaba la imagen. Pero después del terremoto del año 87 no sabemos qué pasó. Esa es la realidad. No se sabe bien qué pasó. Del último terremoto, 1987. Sí, sí. Yo recuerdo cuando yo tenía unos 16 años, teníamos un grupo de acción social y alguna vez entramos a la curia. Yo recuerdo haber visto el cuadro, al menos en la representación que la historia le atribuye, pero no sabemos si era realmente el cuadro original, era una copia, era otro, no sabemos realmente. Y eso pienso yo que es importante mencionarlo porque es un reto para los investigadores, no solo para las personas que nos gusta la historia, para los artistas. Los restauradores, la gente que está metida en ese mundo, ¿no? Es un reto, o sea, averiguar. Y también, por un lado, para los artistas es un reto, pero para los ciudadanos comunes y normales es un derecho reclamar de nuestras autoridades. Así es. Civiles, religiosas, ¿dónde están estas piezas? Vuelve la importancia de tener un inventario de todas esas obras de arte. Por supuesto. Así es. Prioridades después del terremoto. Yo creo que las prioridades después del terremoto del año 1868 se resumen en algo que decía Jorge. Por un lado, la vigencia que tenía la religión en esa época. Entonces, lo principal que le motivaba a la gente era tener un lugar donde congregarse, donde orar, donde desarrollar su espiritualidad. Y por eso una de las primeras prioridades es la catedral, ¿no? La catedral empieza a construirse justo con los años del retorno, ¿no? Yo tengo una fotografía que les puedo compartir más adelante de la catedral construyéndose. Es una fotografía muy interesante, ¿no? Entonces la catedral empieza en 1872 y termina consagrándose oficialmente en 1877. Esa sería como la primera prioridad. La segunda prioridad venía del lado del otro poder, que era el poder civil. Entonces era tener un lugar donde se administre la ciudad. Entonces la casa de gobierno, que se decía, ahí no estaba muy clara la distinción entre la gobernación y la alcaldía, sino era una casa de gobierno.
que ocupaba lo que hoy es la gobernación de Imbabura. Hay un dibujo incluso en la monografía de Ibarra donde se ve cómo era la casa de gobierno el día del retorno, el 28 de abril de 1872. Era de una sola planta, ¿no? Muy modesta. Tan modesta que hay un informe que está en este librito de Memorias de un Maestro que les indicaba hace un momento. Hay un informe del gobernador de Imbabura, Juan Manuel España, al gobierno central, donde decía, por Dios, urgente concluir todas las demás dependencias de la gobernación, sobre todo una cárcel, decía él. Decía que no podía administrar justicia porque no existía una cárcel, entonces que era una necesidad urgente poner de nuevo la cárcel para la ciudad. La cárcel que, de hecho sea de paso, en la colonia estuvo ubicada en toda la esquina de lo que es la gobernación, es decir, en la intersección de la Bolívar y Flores. Ahí estuvo la cárcel colonial. Entonces, esas dos yo creo que son relacionadas a los dos poderes vigentes en la época, fueron como las dos prioridades luego del terremoto, es decir, la catedral por un lado y por otro lado la casa de gobierno. Pero valga decir aquí que fue algo muy complejo porque el territorio de Imbabura quedó en una pobreza muy diezmado. Sí. Yo antes de venir al programa hacía una relación. Según este informe de Juan Manuel España, para 1875, ya casi 8 años luego del terremoto, habían 5.000 habitantes en la ciudad de Ibarra, más entre hombres, mujeres, niños, todo, 5.000 habitantes. Y en uno de los primeros censos de los que se tiene evidencia, que es un censo hecho en el siglo XVIII, 1775 más o menos, por el corregidor Zarzana, me parece que estuvo ordenado este censo por el rey, pero el corregidor es el que lo llevó a cabo, y él determina que en Ibarra habían 16.000 personas, aunque en ese informe también estaban incluidos algunos pueblos. Por ejemplo, estaba Atuntaqui, estaba Urcuqui, estaba todos los pueblos. San Antonio debe haber estado. Pero San Antonio, por supuesto. Pero si de esos 16.000 bajamos unos 3.000 y pico, que pueden ser los que suman todos estos pueblos, estamos hablando de una ciudad de unos 12.000 habitantes. Entonces era una de las ciudades más importantes de Ibarra, no era cualquier ciudad. Entonces el terremoto fue un bajón terrible en lo económico, en lo administrativo y en lo cultural también. En este trabajo de la reconstrucción para los edificios públicos, para los edificios principales, para los templos, ¿había intervención de arquitectos? Claro, por supuesto. ¿Quiénes fueron? Yo creo que Ibarra le debe mucho a 2 arquitectos extranjeros contratados por el gobierno de aquel entonces, el gobierno de Gabriel García Moreno. El uno era el arquitecto Arturo Rogers. Él es el que traza las calles, o sea que sobre la planta, el damero original del que hablábamos al inicio del programa, él coge, las ensancha, planifica de nuevo la ciudad, ¿no? Y tomando como referencia la esquina el cocotero de la esquina, ¿no? Claro, exactamente. Este cocotero estaba en la huerta de la casa de la familia Gómez de la Torre. Aquí también una cosa interesante. El coronel Teodoro Gómez de la Torre es sobreviviente del terremoto. Así es. Él vivía en la casa, o sea, justo frente a la compañía que estábamos hablando hace un momento. Él vivía al frente, donde hoy tenemos el antiguo Teodoro, que les llamamos nosotros. Donde están los portales del Teodoro. Exactamente. Entonces ahí era la casa de él. Llega el terremoto y fue tan violento, dice él, incluso él escribe en sus memorias, le dedica algunas páginas al terremoto y dice, fue tan violento que no nos dio tiempo para absolutamente nada. Entonces él se salva porque dice, cavé con mis manos, sin nada, o sea, cavó un agujero por el que pudo escurrirse y salir al jardín, y así se salvó la vida, ¿no? Pero quedó incluso muy afectado en su salud porque tragó mucho polvo, tuvo que ser llevado a Quito. Entonces él, en la parte de atrás, en la huerta de la familia de él, estaba el cocotero, desde el cual se sirvió de referencia para ir ensanchando y trazando la nueva ciudad de Ibarra. Tuvo que ser llevado a Quito a lomo de mula, 3 días de viaje. Por supuesto. Así es. Por supuesto. Y tan es así que llega a Quito y la recuperación de él, o sea, tan fuerte fue la enfermedad, que él tardó más o menos 8 meses en recuperarse del todo.
Entonces a los 8 meses él recién... No habían medicinas de ahora, pues, ¿no? Se recupera y creo que después de un año regresa a ver cómo estaba la situación en la ciudad. Y yo creo que Ibarra también le debe mucho a Teodoro Gómez de la Torre, porque muchos de los conventos, por ejemplo, Santo Domingo, La Merced, fueron construidos con aportes de él y de su familia, ¿no? Entonces, es uno de los personajes más insignes. Tan importante fue que cuando él muere, me parece que fue en el año 1883, celebran los funerales de él como si fuera Viernes Santo. Celebran en la catedral con la liturgia de Viernes Santo. O sea, eso da la medida de cuán importante era para la ciudad de Ibarra el coronel Teodoro Gómez de la Torre. ¿Qué pasó con el baldaquino de la catedral? ¿En dónde está el baldaquino? Explíquenos qué es. Sí. El baldaquino es una estructura, ¿no? Es una obra de arte también, es una obra ¿no? de arte, por supuesto. Para ponerlo en términos muy sencillos para que nuestros oyentes nos entiendan, es una estructura como de 4 columnas con una especie de cúpula en la parte superior, ¿no? Que existía en algunos templos importantes. El de Ibarra fue hecho como copia del que existe en la Basílica de San Pedro en Roma, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan cuando miramos por la televisión o si han estado en Roma, en la Basílica de San Pedro, donde celebra el Santo Padre, el Papa, hay esta estructura, pero claro, en San Pedro pues es colosal, ¿no? Entonces son como 4 columnas y son columnas salomónicas, además, con una cúpula arriba. Entonces, debajo de eso es donde celebra el Papa. Una réplica de eso se hizo para Ibarra en la época del obispo Pérez Quiñones. Y Monseñor Pérez Quiñones, cuando deja ya el obispado, lo trasladaron a Riobamba, él deja este baldaquino como un obsequio para la catedral. No dice, esta obra se queda aquí y lo deja. Pero en las fotografías podemos ver igual que durante todo el siglo XX el baldaquino estuvo ahí, pero algo pasa. Nuevamente volvemos a lo que hablábamos hace un rato. ¿Qué pasa en 1987? Cuando la catedral también fue seriamente afectada. Yo recuerdo que durante 4 años estuvo cerrada la catedral, desde el año 87 al 92. Yo recuerdo con claridad cuando volvió a abrir las puertas en el año 92 la catedral. Entonces, en ese tramo, ¿qué sucedió? Porque no perdemos la pista de este baldaquino. Nuevamente hay un tema, una invitación para los investigadores y una especie de pedido también a nuestras autoridades que nos digan qué es lo que ha sucedido con eso. Yo quería mencionar, Silvio, algo que usted me preguntaba hace un momento sobre los arquitectos. Yo me desvié un poco por el tema del coronel Gómez de la Torre, pero hay además de Rogers, que es el arquitecto que delinea la nueva ciudad a partir de la esquina del Coco, también está un arquitecto que tiene una trayectoria impresionante, novelesca, que es Thomas Reed. Thomas Reed, presumimos que era un arquitecto anglosajón. No tenemos muy claro la nacionalidad de él, pero él vino a Ecuador justamente en la época del primer periodo de Gabriel García Moreno. García Moreno lo nombra arquitecto de la República. Y tiene hay un dato aquí. Thomas Reed es el primero que realiza las evaluaciones estructurales de los edificios afectados por el terremoto de Ibarra, pero en Quito. O sea, apenas se suscita el movimiento. El terremoto de Ibarra causó muchos destrozos en Quito también. Esto es algo también que no se conoce. Por ejemplo, las torres de la iglesia de San Francisco en Quito eran mucho más altas de lo que son hoy en día y fueron derribadas por el terremoto por el terremoto de Ibarra de 1868. De igual manera, en Quito, la iglesia de la Compañía de Quito tenía una torre, ¿no? Y esta torre era, los historiadores dicen, era la más alta y la más bella de la ciudad. Esta torre fue ya derribada por un terremoto en 1859, que es el gran terremoto de Quito en 1859. Es el terremoto que más afectó a la ciudad de Quito en toda su historia. Y García Moreno reconstruye esa torre, con tan mala suerte que apenas 3 años después de haberla reconstruido, llega el terremoto de Ibarra y la vuelve a botar a esa torre de la compañía. Y no se la volvió a levantar. Y no se la volvió a reconstruir. Hubo un proyecto desde la organización para la cual yo trabajo de reconstruir esta torre, pero
hubo mucha oposición y fue muy difícil. Disculpa, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la organización para que trabajas? Yo trabajo en la Oficina de Desarrollo de la Compañía de Jesús en el Ecuador. Tenemos entonces información de primera mano. Sí. Sí. Entonces, lo que hacemos nosotros es gestionar proyectos en la cooperación internacional, en la cooperación local también, para, sobre todo, temas sociales. Entonces, por ejemplo, tenemos trabajo en líneas como salud, educación, prevención de la violencia de género, etcétera. Pero también estamos trabajando en un tema, nos estamos involucrando en el tema patrimonial, porque los jesuitas son los custodios de buena parte de la memoria ecuatoriana. Yo les conversaba de la biblioteca Aurelio Espinosa Poli, que está en la más grande, ¿no? Que es la más grande. Entonces, con ellos trabajamos muy de cerca, les hemos apoyado en temas de planificación y también de proyectos. Y ahora mismo estamos ahora han cambiado de director. Es un nuevo jesuita el director, y estamos trabajando muy de cerca con él. Entonces, por eso también eso me ha ayudado a mí a tener un poco, como dicen ustedes, la información de primera mano, ¿no? Bueno, vamos a tener que pedir tu asesoramiento para la Junta de Rescate Patrimonial de Ibarra. Con todo gusto. Pablo. Con todo gusto. En lo que eso necesitamos, de los ibarreños que se duelan, nos ayuden no solamente a investigar, a ubicar fuentes de información, pero también a conceptualizar los proyectos que se deben hacer para conseguir fondos, ¿no? Claro que sí. Yo celebro mucho que ahora, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, hay una tendencia, podríamos decir, de recuperar el patrimonio. Entonces, por ejemplo, si estos temas nosotros estuviéramos 20 años atrás conversando, no había ese interés. No había ese interés. Eso es lo viejo, voten lo viejo y construyan algo nuevo. Ese era el criterio antes. Entonces, pero más bien ahora hay una preocupación más o menos grande, con todas las fallas que pueda tener, pero hay una preocupación y una conciencia de no, esto es nuestra historia, es nuestra identidad, debemos cuidarlo. Vamos finalizando el programa y años después del terremoto y la reconstrucción de Ibarra y de los arquitectos que Pablo señaló, arquitectos extranjeros que ayudaron a diseñar la ciudad, también hubo personas autodidactas ibarreñas que construyeron o dirigieron la construcción de edificios principales, ¿no? Así es. Aquí hay que hacer una mención muy importante a este gran autodidacta y un hombre con un talento para todo, que fue José Domingo Albuja, ¿no? Era un hombre con una capacidad y una inteligencia realmente impresionante. Un hombre que vivió casi toda su vida en una situación de pobreza grave, ¿no? Tan así que él no pudo, su aspiración fue continuar sus estudios, profesionalizarse en Quito. Creo que pudo ir un tiempo, pero la situación económica de él era tan precaria que al poco tiempo le tocó regresar. Además tenía acá a su mamá y tenía que cuidarla, etcétera, etcétera. Pero eso no impidió que él siga preocupándose, formándose. Esto es un valor que se ha perdido, valga decirlo. Esto es un comentario al margen. O sea, esta capacidad de la gente de formarse a sí misma, de ser actores de su propio desarrollo, es algo que los ibarreños, y no solo los ibarreños, la gente de antes tenía esa capacidad, o sea, de formarse, o sea, de interesarse por. Eso es algo que tristemente se ha perdido ahora. O sea, hoy no podemos hablar mucho de gente que sea autodidacta, como lo fue José Domingo Albuja. Él, entre otras cosas, por ejemplo, hace un diseño o desarrolla algunos conceptos para la catedral. Porque ¿qué pasa? Que la catedral, como era prioridad, por una parte era prioridad, pero la construyen tan al apuro que a los 10, 15 años ya comenzó a dar problemas. Y el principal problema fue el techo. Entonces el techo, como ahora, comenzó a desprenderse. No era un techo decorado con pintura mural como el que vemos hoy en día. Era más bien una cubierta de madera con un cielo raso. Entonces comenzó a presentar problemas y a caer. José Domingo Albuja presenta como un proyecto para lo que diríamos, me atrevería yo a decir, la primera restauración de la catedral.
Entonces él desarrolla toda la decoración interior y todo eso. Y él iba dirigiendo las obras. Y no solamente de la catedral, también en algunas otras obras, en la capilla episcopal, en el mismo municipio. La Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno, que era en aquel entonces. Él desarrolla muchos proyectos. Muere José Domingo Albuja en 1926, y dejando mucho por hacer. Y era también literato, era escritor. Sí. Escritor, tiene unos poemas muy al estilo de esa época, donde habla de la Ibarra. Él hace una composición bien bonita, la Ibarra antes del terremoto, la Ibarra destruida por el terremoto y la Ibarra que renace. Entonces es una composición bien bonita la que él hace desde sus dotes como escritor. Vamos ya cerrando el programa con las gracias debidas a Pablo Rosero Rivadeneira, que espontáneamente ha venido a entregar su aporte y su conocimiento a este programa y a toda la ciudadanía que nos sigue a través de la radio y las redes sociales. Gracias también a Jorge Madera. Las palabras finales de ustedes. Muchas gracias, estimado Silvio. Importantísimo, Pablo, comprometerte para que te involucres en el quehacer de los ibarreños, desde donde estés. Claro. Que es lo que también solicitamos a todos los ibarreños presentes y ausentes, que tengan un poco de información, un poco de investigación, y también que presenten ideas, proyectos para ir recomponiendo nuestra historia y nuestra identidad. De tal manera que estás invitado, estimado Pablo. Ya te hemos identificado plenamente quién eres y de dónde vienes, ¿no? Tú eres hijo de una familia muy valiosa en la historia del norte ecuatoriano. Y eso nos enorgullece tenerte acá, Pablo. Te agradecemos muchísimo. Gracias por la comprometido por entonces, Pablo, para continuar. Por supuesto, y encantado. Como les decía, pues, o sea, desde como decía Jorge, más bien como desde la trinchera de cada uno, pues estamos llamados a colaborar. Es nuestro deber. Yo lo siento eso como un deber, como una obligación de uno corresponder con la ciudad. O sea, como estamos, no podemos seguir así. Esas serían mis palabras finales. Como estamos, la ciudad, como en el cuidado patrimonial, deja mucho que desear. Hay otras experiencias positivas que pueden ser replicadas en la ciudad. Podemos unir esfuerzos y los jóvenes estamos llamados a esto. O sea, estamos llamados a conservar nuestro patrimonio, nuestra identidad. O sea, no, como yo decía en algún momento en otro espacio, o sea, no es conservar la pared, no es conservar el cuadro, no es conservar la imagen religiosa, es conservar la memoria. Una persona sin identidad no sabe dónde va. No se diga eso de un pueblo. Y nos encariña con la ciudad. Así es, por supuesto que sí. Muchas gracias a los oyentes de FM Ritmo. Les esperamos el día domingo, 8:30 de la mañana. Se reprise el programa y el próximo viernes tendremos otro invitado especial. Pablo estará también constantemente con nosotros. Seguro. Gracias también a Jorge. Hasta otra oportunidad.